hablando ahora sobre el segundo, la segunda manifestación o la segunda característica del espíritu, ¿verdad? Entonces, hablamos sobre, a Juanita la anterior habló sobre el amor y a mí me tocó sobre el gozo. Esta es la segunda parte. La semana pasada nosotros hablamos donde los hijos de Dios podemos encontrar el gozo, ¿verdad? Hay infinidad de versículos que nos hablan de eso. Donde ese gozo en el caminar nuestro cristiano, ¿cómo lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Y cómo podemos perseverar, que es lo más importante, para que nosotros siempre vivamos en una condición que se acuerdan que habíamos hablado en 1 Tesalonicenses 5:16, lo que Dios nos pide es que nosotras estemos siempre gozosos, ¿verdad? Estar siempre gozosos. Ahora vamos a ver la segunda parte del estudio y lo he titulado ¿Cuándo y por qué es que perdemos ese gozo? Porque se pierde, lamentablemente lo perdemos. Y hoy vamos a hacer un repaso, un estudio sobre por qué lo perdemos. Obviamente que el gozo se aleja de nosotros, de nuestra vida cristiana, por una sola y sencilla razón. Y yo me imagino que ya más de una sabe cuál es: el pecado. Cuando el pecado entra en nuestra vida y se queda a morar, el pecado ese que no es confesado y que nos aleja de una manera paulatina, lo que queremos decir es poco a poco, ese pecado nos va alejando de la presencia de Dios en nuestras vidas y cumple el propósito de alejarnos, y es ahí donde perdemos el gozo. Una vez escuché en una predicación que hace mucho tiempo que el pecado en el cristiano debe de ser como una bolita de ping-pong, que la bolita de ping-pong pega y rebota, pega y rebota. Eso se debe a que la bolita no puede quedarse donde ella cae, o sea, ella tiene que rebotar porque su material fue hecho para que ella rebote. Así debe de ser el pecado en nuestras vidas. Si entra, hermanas, tiene que salir, tiene que ser confesado. Tenemos que arrepentirnos de haber cometido ese pecado, no volverlo a hacer, y también pedirle al Señor que nos ayude a que podamos cada día ser menos pecaminosas, aunque sabemos que ya eso está en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y preocuparnos, hacerlo de una manera intencional, de que el pecado no se quede ni un segundo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros hoy este estudio es dada la tarea de cómo podemos recuperar ese gozo perdido, cuando ese gozo que teníamos al principio. Ahora, escuchando a Carito hablar de la alegría, la risa, todas esas cosas que ella sentía cuando ella decidió aceptar a Cristo como Salvador, eso es una ilustración. Carito lo hizo con mucha alegría. Ella se sintió como si ella lo estuviera viviendo, lo estaba recordando, estaba viendo cómo fue cuando ella conoció a Cristo como Salvador. Ese gozo es el que debe de estar siempre, siempre en nosotros. En este estudio yo voy a utilizar algunos extractos, de la serie de Aviva Nuestros Corazones, que que tomé de ahí. Es más o menos un extracto de unos 10 estudios, de una serie de estudios, o por lo que Nancy de Wardimore llama una temporada. Ella hizo una temporada de 10 capítulos, ¿verdad? Entonces, yo los tomé y los utilicé. Es una transcripción, extractos de la transcripción de esos 10 enseñanzas que ella dio. Ella se dedicó al Salmo 126, lo que ella llamó el clamor de los cautivos. Fue en junio de este año, creo que fue en este ministerio que más de una nosotras seguimos, que se llama Aviva Nuestros Corazones. Bueno, ella empieza con una pregunta, y la pregunta es clave. ¿Quieres el verdadero gozo en tu iglesia? Primero, la liberación del cautiverio, y entonces vendrá el gozo. En mis propias palabras, yo diría: ¿quieres volver al gozo en tu vida espiritual?
Primero, libérate del pecado para que vuelva ese gozo hermoso del que nos hablaba Carito hoy. Nancy, en estos estudios, ella está hablando del cautiverio del pecado de Israel. Yo estoy haciendo una comparación con el pecado nuestro, que nos ha alejado de la presencia del Señor. Nos sorprendemos tanto cuando un incrédulo actúa como tal, pero en realidad a nosotros lo que deberíamos de sorprendernos tanto es que en el mundo abunde en pecado. Más bien lo que debería de sorprendernos y dolernos es el pecado de nuestra iglesia, que ha sido comprada a precio de sangre por el Hijo de Dios. Estamos viendo el Salmo 126. He llamado a este salmo el clamor de los cautivos. Ya les voy a decir por qué en la medida en que vayamos avanzando. En algunos sentidos, esto es una oración por avivamiento, una oración por arrepentimiento, es una súplica a Dios para que Él venga a liberar a su pueblo. Y este salmo era realmente una canción destinada a ser cantada por los peregrinos judíos. Habían salido de esa cautividad en Babilonia y ya estaban de vuelta otra vez a su tierra natal, pero no era como antes. Ellos tenían algunas situaciones difíciles. Vamos a leer los dos primeros salmos del capítulo, dos versículos primeros del Salmo 126. De hecho, se llama oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Si nosotros somos cristianos y somos parte del cuerpo de Cristo, no somos un llanero solitario. Estamos orando por nosotras mismas, pero también por el mismo cuerpo de Cristo. Anhelamos que Dios se mueva en nuestros corazones primeramente y en su pueblo colectivamente. Ahora, a medida que avanzamos en el versículo 2 y 3 de este salmo, vemos ese fruto de ese avivamiento, es el gozo. El primero y el más obvio que vemos, ¿verdad? Es esa alegría del pueblo que gira alrededor del pueblo de Dios. Quiero detenerme allí por un momento. Alegría y gozo. Acuérdense que estamos hablando precisamente de esto, del gozo. En el versículo 1 dice, éramos como los que sueñan cuando el Señor hizo volver a los cautivos. Versículo 2 dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. En el versículo 5, para mencionarlo, los que me siembran lágrimas consegarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla a la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. ¿Ves estas palabras? Alegría, gozo, regocijo, gritos de júbilo, risa. Cuando Dios nos volvió de nuestro cautiverio, cuando Dios nos liberó de nuestra esclavitud, primero en la salvación, y luego liberándonos, santificándonos, liberándolo de las mortajas, liberándonos del pecado no confesado que aún nos mantiene en esclavitud. Éramos como los que sueñan. ¿Sabes cómo a veces te despiertas de un sueño y dices, realmente sucedió? Parece tan real y sin embargo dices, ¿sabes? Tengo que pellizcarme para asegurarme de que esto realmente está sucediendo. Somos como los que sueñan, parece demasiado bueno para ser real para ellos. Apenas podríamos contenernos de la alegría con ese sentimiento que se percibe al leer este salmo. El gozo y la alegría se ven en este salmo, no solo con gozo y alegría privados, tienen que ser expresados. De hecho, el concepto de la alegría en el Antiguo Testamento no es tanto una emoción privada, es una respuesta entusiasta de una comunidad de oración, de fe, que se junta para experimentar la bendición de Dios. Y luego expresan su alegría con gritos de júbilo. Es un gozo que se manifiesta exteriormente. Es una alegría que sale, no todo puede salir de un pueblo de Dios que está junto
y no puede mantenerse oculto porque es incontenible. El Salmo nos lleva a pensar que es esa alegría tan incontenible que ellos no pueden mantenerse y no pueden dejar de alabar al Señor y de decirle al Señor, dale gracias al Señor por devolverlos de la cautividad. En ese pasaje y en otros pasajes del Antiguo Testamento, que la única fuente verdadera de ese tipo de alegría, que la clase de gozo que nosotros vemos descrita en ese Salmo, es Dios mismo. Es Dios mismo. La verdadera alegría viene de esa fuente de bendición de Dios, de su vida, de su gracia en nosotras, debe brotar como en forma de gozo. Esa risa, ese gozo, esa alegría, eso que llena los corazones que han sido limpiados, los corazones que han sido liberados de la esclavitud, los corazones que han sido perdonados, los corazones que están bien con Dios. Vamos a pensar por un momento, ¿qué pasa cuando estoy en la iglesia o estoy en un estudio bíblico y estoy pasando por un momento de pecado no confesado? Es una muy buena pregunta. Nos encantaría que en este momento todas estuviéramos llenas de gozo, que es toda la risa y la alegría por la celebración de esta exposición de la palabra, de este servicio que podemos recibir para cada una lo que el Señor quiere que tengamos. Que en ese momento todas estemos completamente llenas de gozo, pero deberíamos de pensar que en muchas ocasiones no es así. Debemos pasar por el proceso de quebrantamiento, de humillación, de clamor a Dios y de arrepentimiento de nuestros pecados que hoy día nos ponen en cautiverio. No queremos pasar por todo ese duro proceso para llegar al gozo y la alegría. Queremos que el gozo venga ya y a pesar de mi condición, que la alegría la tenga ya, pero Dios dice que no viene de esa manera. Y nos lo dice en Santiago 4:9 cuando nos habla, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo se convierte en tristeza. Esto es lo que dice Santiago 4:9. Antes de que nosotros podamos experimentar el gozo y la alegría, tenemos que afligirnos. Aflígete, haz duelo, llora. Que tu risa se convierta en luto y tu gozo en aflicción. Humíllate delante del Señor. Tenemos el carruaje delante del caballo. No vas a tener ese tipo de gozo y alegría que ves expresado aquí como fruto del avivamiento hasta que nosotras logremos estar en comunión, hasta que nosotras logremos estar bien con Dios, que sintamos que el pecado ha sido eliminado de nuestra comunicación, de nuestra vida espiritual, por decir algo, hasta que haya sido liberada. Pero una vez que experimentas eso, el pueblo de Dios expresa libremente ese gozo. Una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, lo confesamos y iremos recibiendo paulatinamente, poco a poco, el gozo perdido. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se apartan alcanza misericordia. Qué misericordia la del Señor tan buena, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos experimentando gozo, ese gozo incontenible, y si no está brotando en nuestras vidas, en nuestra comunión con nuestros hermanos en la iglesia, y si no estamos expresando alabanza y gozo, tal vez sea porque no hemos andado por el camino de la cruz. O tal vez estuvimos allí en un momento dado, pero lo hemos dejado y hemos recogido parte de la carga por la que Cristo murió para salvarnos de ella. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que hoy estamos tratando de inflar y de llenar de gozo y alabanza a la gente que todavía está en cautiverio. Están muertos espiritualmente y no tienen capacidad para la vida. O son como Lázaro cuando salió de la tumba, están vivos, pero atados a las mortajas. Un hombre que, hagamos una analogía, un hombre que acababa de ser liberado de la cárcel, sobre todo si pensaba él que iba a pasar toda su vida ahí en la cárcel,
Cuando él sale de la cárcel, no puede dejar de sonreír y de cantar, y sobre todo si su sentencia ya ha sido perdonada. Ha sido perdonada y tiene algo de qué reírse, algo por lo cual está muy, pero muy gozoso. Nadie tiene que decirle que sea feliz. Él es feliz. Así que la ausencia de esas cualidades en la vida del creyente o en una comunión con el cuerpo de Cristo es una indicación de que algo anda mal. Si nos fijamos en este salmo, que creo que podría ser de una de las dos posibilidades. Que aún estemos en la cárcel y en cautiverio y no hemos sido liberadas. Y la segunda, que aún no nos hemos dado cuenta, de acuerdo con el versículo 3 que leímos del Salmo 126, de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotras. Todas queremos experimentar gozo y un gozo permanente, que no se nos quite nunca, pero no nos gusta ser confrontadas con la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste convicción de pecado? Lo que sucede después de experimentar el quebrantamiento, después de ese arrepentimiento y de la confesión que atrae, es ese gozo, adoración y alegría que no se pueden reprimir como los que volvían del cautiverio de Sión. Comenzamos a hacer una progresión del Salmo 126. Comenzamos con el primer versículo, cuando el Señor hizo regresar a los cautivos de Sión. Éramos como los que sueñan, hablamos, ¿verdad? Y entonces nuestra boca se llenó de gozo, de risas y nuestra lengua de gritos de alegría. Estamos hablando sobre ese fruto del gozo, el fruto que resulta cuando el pueblo de Dios es liberado del cautiverio del pecado, y la alegría del pueblo de Dios es impresionante, ¿verdad? Y es que ya nosotros tenemos que haber pasado por ahí en algunas ocasiones, pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en la última frase del versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risas y nuestra lengua de gritos de alegría. Esa palabra gritos es usada después de este pasaje y es traducida como gozo y alegría. Pero en el versículo en particular, la traducción de gritos, según la Nueva Versión Internacional, dice de canciones jubilosas. Investigué el significado de la palabra gritos durante mi tiempo de quietud esta mañana y estaba meditando sobre esto, y la palabra en el griego original literalmente quiere decir un rechinar, quiere decir un chillido o un aullido. Esto es un sonido estridente, es un sonido muy, pero muy agudo, que es derivado de un verbo que significa rechinar y emitir un sonido estridente. No estamos muy seguros de qué quiere decir todo esto, pero sí este sonido que sale de tu boca, que es una referencia a un grito de alegría. Es un sonido que definitivamente no sale para nada entonado, ¿verdad? Entonces, pero eso no es lo importante es que sale como un grito de triunfo y a menudo es traducido como un grito de gozo, cantar en voz alta. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Ahora, si vas al Salmo 137, que queda unas páginas más adelante de este libro, los Salmos, verás un contraste muy, pero muy, o sea, un contraste que se nota demasiado el contraste entre el 126 y este otro Salmo. Este pasaje es sobre aquellos que no pueden cantar. Ustedes se acuerdan que el martes pasado nosotras hablamos de que nosotras no podemos cantar si no tenemos gozo. Si no hay gozo en nuestro corazón, podemos cantar, pero nunca lo podemos hacer con gozo, ni para que cumpla el cometido, que es que alabemos el nombre del Señor. Los que no pueden cantar son aquellos que no tienen una canción. O sea, mira la razón por la cual no pueden cantar, porque ellos todavía estaban en cautiverio. Ellos estaban todavía en esclavitud. Esta gente que aún estaba bajo esclavitud no tenía ninguna razón para cantar. No pueden cantar de corazón. No tienen capacidad para cantar con gritos de alegría porque no tienen capacidad de expresar ese gozo del Señor. Y lo puedes ver en la primera parte del Salmo 137, que es una figura de los cautivos que aún están en Babilonia.
junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Estábamos cautivos, no estábamos en nuestro país natal, no estábamos en el lugar donde se suponía que deberíamos de estar. En lugar de risas y gritos de gozo y de alegría, como lo hemos leído en el Salmo 126, ellos estaban llorando en un país lejano como cautivos. El versículo dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas o nuestros instrumentos de cuerda. Simplemente guardaron los instrumentos, no habían violines ni nada. Ellos estaban completamente sin un motivo para cantar. Ellos decían, no podemos cantar aquí, no tenemos ninguna razón para cantar, no tenemos nada por qué cantar. Este pasaje, hermana, representa a mucha gente, a muchas de nosotras hoy día. ¿No lo crees? No es sorprendente que esta esclavitud describa a la gente que no conoce de Cristo, pero no se te hace extraño que esta imagen descrita al pueblo de Dios, quienes aseguran haber sido rescatados del pecado y conocer a Cristo, y que no tengamos ninguna capacidad ni ninguna razón para cantar. Pero hay mucha gente en las iglesias, muchos creyentes, yo misma a menudo, que nos encontramos desanimadas, desalentadas, deprimidas, sin ninguna razón para cantar. Lo que sí podemos saber es que si nosotras fuimos rescatadas del cautiverio, a pesar de todos los problemas que nosotras podamos tener, si el gozo está en nosotras, tenemos mucho, mucho por qué cantar. Así que el Salmo 137 dice, colgamos nuestras arpas, nuestros instrumentos. Y el versículo 3 dice, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría. Ellos decían, alégrese, celebren, entonen canciones. Y ellos, eso le decían los captores. Los que los atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantanos alguno de los cánticos de Sión. Los cautivos dijeron en el versículo 4, ¿cómo cantaremos canción del Señor en tierra extraña? Somos cautivos, no podemos celebrar con cánticos. No tenemos razón para celebrar nada por qué cantar. Esta es una imagen que refleja el lugar donde lamentablemente muchos cristianos se encuentran hoy o nos encontramos hoy, aún vestidos de luto, en pecado y en egoísmo, esclavos del pasado, de ellos mismos y de tanto hábito pecaminoso. No pueden cantar aquellos que permanecen en cautiverio. Pero bueno, vamos a regresar ahora al Salmo 126. El pasaje que estamos estudiando dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos, cuando nos rescató de nuestro cautiverio, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Ahora tenemos una razón para cantar. Saquen los violines, saquen las arpas, las liras, saquen todos sus instrumentos, porque los cristianos que caminan en la plenitud del poder del Espíritu y de Dios tienen una razón y una capacidad para poder cantar. Y este tipo de canto, esos gritos de alegría, fluyen de corazones que ya han sido perdonados por Dios. Acuérdense en que nos perdonó cuando fuimos salvas, pero también Él está ahí para que nosotros llevemos nuestro pecado a Él y podamos ser avivadas, alegres, felices, que la risa vuelva a nuestra boca y que podamos estar en contacto con la palabra, que solo Dios nos puede dar, porque el arrepentimiento, el lamento, la pena sobre el pecado ahora abren el camino para que nosotros podamos cantar y seguir adelante. Este es el canto de un corazón que ya ha sido liberado. Así debemos de sentirnos en el momento que pedimos perdón. Imagínate a un prisionero que ve la puerta de la celda abierta y dice, prefiero quedarme encerrado. Suena ridículo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la cautividad del pecado, muchas de nosotros hacemos exactamente eso.
El pecado es placentero y por un tiempo, y algunas de nosotras preferiríamos quedarnos en cautividad que tener la libertad de la obediencia. Muchas de nosotras parecemos llevar vidas normales, pero si miramos en lo profundo de nuestro corazón, a lo mejor nos daríamos cuenta de que aún estamos en esto. Cuando el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud, del pecado, de su orgullo y de este mundo, el fruto de eso es gozo. Ese es el fruto. Hemos visto el tema de gozo a través de este salmo, gozo, alegría, cantos como la expresión de personas que ya han sido completamente liberadas. Esto en los primeros 3 versículos del salmo. Ahora vamos al versículo 4. Ahora llegamos al punto crucial de este salmo. Cuando ellos anhelan, lloran y le dicen, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Este es el pueblo de Dios, ya no está recordando, ahora está pidiendo, que aquí es donde está la petición, esa oración por perdón y arrepentimiento. Ellos ahora hacen una súplica basada en lo que Dios ha hecho en el pasado. Hacen una súplica para que Dios haga algo ahora en el presente. Señor, hemos visto lo que has hecho antes. Hemos visto cómo fue cuando tú liberaste a tu pueblo. Tú le diste gozo, le diste alegría a las naciones perdidas y las naciones miraron y dijeron, Dios está ahí. El Señor ha hecho cosas grandes por ellos. Pero eso no es solo un recuerdo para alguna de nosotras. Algunas de nosotras podemos recordar ese tiempo cuando Dios se movió en nuestras vidas o en nuestra familia o cuando se movió en nuestras iglesias y ahora lo recordamos. Fue grandioso, Él nos liberó de la amargura. Una relación que fue reconciliada. Quizás Dios se movió de una manera dulce en un avivamiento en la vida de nuestra iglesia, personalmente también, o en la vida de nosotras, ¿verdad? Pero eso es lo que nos recuerda. Quizás fue hace 3 años o quizás 30 años o los años que hayan pasado, lo que no vamos a olvidar es que tú dices, eso fue grandioso, eso fue maravilloso. Y es posible que haya regresado otra vez a alguna de esas áreas de esclavitud. ¿Por qué? Porque mientras que nosotras estemos en esta carne, nuestra tendencia va siempre a retroceder, a gravitar en ese regreso a la esclavitud. Por eso el salmista oró en el Salmo 86:6, cuando dijo, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Necesitamos una y otra vez el mover del Espíritu fresco de Dios en nuestros corazones. El salmista ora aquí en el versículo 4 del Salmo 126. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur. Regresa a nuestros cautivos. Aquí está diciendo, no estamos contentos con conformarnos con las misericordias pasadas. Necesitamos un avivamiento fresco. Avivamiento fresco. ¿Estás caminando en avivamiento hoy? ¿O necesita que tu corazón sea avivado una y otra vez? No sé tú, pero mi corazón necesita ser avivado una y otra vez. Ahora nota que esta oración en el versículo 4 está dirigida al Señor. Tú dirás, bueno, eso es muy obvio, pero es asombroso cuántas personas vamos buscando soluciones o ayuda antes de ir al Señor, como lo hablábamos el martes pasado, tratando de hacer las cosas con mis propias fuerzas. Pero la oración que ellos hacen está dirigida a Dios, búscalo, al volverla nuestra cautividad, oh Señor. Perdónanos, Señor, y devuélvenos ese gozo. Devuélvenos el gozo de la salvación, como decía David, después de haber pecado. La oración es para Dios. Nadie más puede hacer lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Hay problemas en la familia, hay problemas en la iglesia, hay problemas en las relaciones que solo Dios puede lograr, que solo Dios puede llevar a cabo. Dependamos completamente de Él.
podemos notar que no solo esta oración está dirigida al Señor, sino que es una oración ferviente. Dice, oh Señor. Me gusta la palabra oh. La encuentras particularmente en el Antiguo Testamento. Es una expresión de fervor, de intensidad, de desesperación, de anhelo. Pienso en el oh, que ese oh es lo que nos falta en nuestras oraciones hoy día. Para decir la verdad, nos hace falta la mayoría de nosotras en nuestras oraciones. A veces cuando uno se encuentra solo orando de una manera rutinaria, mientras que uno puede meditar en este salmo, ¿dónde está el oh en mis oraciones? Oh Señor, quiero ver a ese Dios moverse, pero estoy desesperada por ver a Dios moverse. Eso es una pregunta que solo usted y yo la podemos contestar. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Oh Señor, necesitamos que hagas eso. Entonces es una oración que está enfocada. Él está diciendo, esto es lo que necesitamos en esa oración. Él no se está conformando con menos. El salmista no quiere nada. Él quiere eso. Es decir, que hay muchas cosas que podemos pedirle al Señor. Y se supone que debemos llegar nuestras peticiones al Señor, como también lo hablamos el martes pasado. Pero en esta oración, el que está diciendo, Señor, la única cosa que quiero es que tú hagas volver nuestra cautividad, que tú liberes a nuestro pueblo, que tú salves a nuestro pueblo. Ahora, mientras uno lee este pasaje, no hay duda de que la persona que está haciendo esta oración o las personas que están haciendo esta oración quieren ser liberadas de su cautividad. No están contentas con las cosas como están. Están diciendo, no podemos seguir así, esto es importante para nosotros, es una oración enfocada. Nota que para que esta oración que le estás pidiendo a Dios que haga con tanta desesperación e intensidad, con esa gran urgencia, es una oración de liberación de nuestra cautividad. Es una oración de liberación de la esclavitud. Ahora, cuando nosotras hacemos una oración así, implica que nos estamos dando cuenta de que tenemos esa necesidad. Implica que nosotros reconocemos que todo no está bien. Si tú piensas que tu vida está bien, si tú piensas que estás viviendo una vida cristiana en lo que todo está bien, que no estás mal, pero estás mucho mejor que muchas personas que tú conoces. Si estás contenta en donde te encuentras, nunca harás una oración como esta, obviamente. Pero si llegas al lugar donde hay una insatisfacción santa en tu corazón y dices, yo no puedo seguir así. No estoy contenta viviendo de esta forma, de esta vida cristiana funcional, en el borde de una vida cristiana nominal. Quiero lo verdadero, quiero vivir en libertad. Quiero caminar en plenitud del Espíritu de Dios. Esto implica, hermanas, que tú y que yo nos damos cuenta de que hay una gran necesidad, que no estamos bien. Y pensamos en este pasaje de Isaías capítulo 64, que es otra gran oración de avivamiento. Cuando Isaías hace esta oración, el Señor, él dice, oh Señor, tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto y Jerusalén en una desolación. Esto es honestidad. Esto es ver qué es lo que está pasando, cómo está. Pienso que esa es una de las razones que tenemos que tener nosotros. Tenemos que ser honestas con nosotras mismas porque en nuestras oraciones hoy debemos de ser honestas porque no nos damos cuenta de cuán urgente es esa necesidad, si no estamos siendo honestas con nosotras mismas. No diríamos que nuestras vidas son un desierto o que son un páramo o una desolación, como lo describe este salmo. Sí, unas sí lo harían, pero la mayoría de nosotras que estamos yendo a la iglesia, que estamos haciendo lo nuestro, que estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y no hay ese sentir en nuestras vidas. Estamos secas y sedientas y áridas de que no son lo que Dios quisiera que fueran. Cuando te das cuenta de eso,
Cuando nos demos cuenta de eso, cuando nos vemos a nosotras mismas, no en comparación con cada cristiano que conocemos, sino en comparación con la majestad, la gloria y la santidad de nuestro Dios. Entonces ahí donde decimos, oh Señor, mi vida es un desierto, no es lo que tú quieres que sea, estoy tan, pero tan necesitada. Déjame decirte que son muchos los días que uno que no sé si ustedes se levantan y le dicen al Señor, Dios, definitivamente soy un desastre. Muchas veces nos hemos sentido desanimadas, frías, áridas, como lo describe el Salmo, cuando es tan difícil hasta ponernos a orar. Dios sabe lo que hay en nosotras. Él sí sabe y Él sigue poniendo en mi corazón y estoy muy agradecida porque ese descontento santo que está en nosotros y esa renuencia de nosotras a quedarnos así, este anhelo de por seguir buscando más y conocerlo a Dios y ser más llena de Él. Hoy tenemos tanto en el mundo cristiano. Tenemos fuentes de donde vienen y van libros, conferencias, ministerios, libros cristianos que son un éxito de librería, ministerios de medios de comunicación. Y eso es importante, Pero si nuestros corazones están fríos, duros, si nuestros ojos están secos, si nuestras vidas están áridas, nuestra oración está vacía. Nuestros hogares están rotos y a nuestras iglesias les está haciendo falta la presencia y el poder de Dios. Tenemos mucha actividad, pero no tenemos mucho poder. Y eso es lo que necesitamos. Y es por eso que el salmista clama, Señor, ¿podrías hacernos volver de nuestra cautividad? ¿Podríamos nosotras decirle al Señor con un corazón contrito y humillado, Señor, ¿podrías hacernos volver de nuestra cautividad? Yo necesito volver a como yo estaba antes. Yo necesito volver a la imagen esa que nos mostró Carito hoy, de alegría y de felicidad cuando ella entendió el valor de haber conocido a Cristo y aceptado a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros oramos por liberación de la cautividad, es algo que debemos de reconocer, que es una necesidad de nosotros. Y si no hay ese deseo implícito de ser liberado de la cautividad, algo está pasando en nosotras, algo no anda bien. Yo siento que yo no quiero quedarme ahí, yo quiero ser libre. Yo no sé cuál será tu deseo hoy, hermana, pero realmente si tienes un deseo por caminar en plenitud y en libertad, en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en tu vida, de vivir no solo en el ámbito de la vida cristiana normal, donde todos los demás parecen vivir, sino de vivir en un ámbito de lo sobrenatural. Yo sé que muchas de ustedes lo quieren igual que lo quiero yo. Sé que hay hambre en muchas de ustedes, pero el peligro es estar contentas de quedarnos donde estamos en lugar de seguir buscando más, de seguir buscándole más. No solo que estemos contentas con quedarnos donde estamos, sino incluso podemos llegar a un punto en nuestra vida donde, como disfrutamos de quedarnos en la cautividad, el pecado es tan placentero y por un tiempo, y algunas de nosotras preferiremos quedarnos en la cautividad al tener la libertad, a la obediencia. ¿Por qué obedecer a Dios puede ser tan difícil? Puede ser humillante, requiere quebrantamiento, requiere intencionalidad, requiere esfuerzo, y algunas de nosotras preferiríamos irnos a la deriva, aun si esto significara quedarnos en esclavitud. Pero el salmista está diciendo, no estoy contento con quedarme ahí. Quiero seguir adelante a un terreno más alto, a un terreno superior. Quiero ser libre. En todas estas diferentes áreas de mi vida quiero ser libre. Luego implica una disposición, ¿verdad? A volvernos. No solo el deseo de estar libres y libradas de la cautividad, sino que hay una disposición en nosotros a que Dios cambie la dirección de nuestros corazones. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa arrepentimiento.
Esto significa la confesión del pecado. Esto es volver al gozo de mi vida espiritual. Es esta disposición de arrepentirme, a dar vuelta de lo que me está impidiendo experimentar esa libertad. Que nosotros seamos en este momento capaces de reconocer, que no seamos hipócritas, que podamos entender, porque ¿a quién pretendemos engañar? A Dios no lo podemos engañar. Y a veces ni a nosotras mismas, porque tratamos de engañarnos y no lo logramos. Así que, hermanas, Dios lo que quiere con esta exposición de su palabra es que nosotras logramos entender que el gozo está ahí, que debemos de volver al gozo. Si lo hemos perdido y lo volvemos a recuperar, pero lo volvemos a pedir y lo volvemos a recuperar. El gozo es eterno, como decíamos la otra vez. El día en que el Señor venga por nosotros, ese día ese gozo va a ser eterno y nadie nos lo va a quitar. ¿Por qué? Porque ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, y ya vamos a estar gozosas continuamente. Pero mientras que estemos aquí, mientras que el Señor no haya venido, nosotras tenemos que luchar por mantener nuestro gozo. En el Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos de mi corazón. Oh Dios y Padre, que hoy nosotros nos encontramos en esclavitud de pecado y nos pueda librar, Señor, de esta cautividad y podamos disfrutar, Señor, de esa libertad en ti, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, y pruébanos, Señor, examina nuestros más íntimos pensamientos, Señor. Saca, Señor, de nuestros corazones, de nuestra mente y de nuestros pensamientos, Señor, todo aquello que no venga de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.